Los delitos. ¿Qué tipos hay y cómo proceden al momento de sancionarse? Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Romaguayo y el día de hoy les presentaré algunos de los tipos de delitos que hay, como tal, sexuales y patrimoniales. Ok, pero antes que nada, quiero compartirles el objetivo de este video. Como objetivo principal, tengo en mente dejar claros todos los puntos que se van a hablar a continuación. Se espera que las personas que vean este video puedan comprender, analizar lo que es un delito y qué tipos hay. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues que todo lo que se espera dar de información en este video es nuevo conocimiento o simplemente para reforzar los conocimientos ya previos de todos los espectadores del video. Bueno, ya dicho todo esto, comenzaré a hablar sobre los delitos patrimoniales, que son aquellos que atentan contra los bienes de una persona causando en ella un prejuicio, como por ejemplo el robo, el fraude, el despojo, la extorsión, etc. Hay muchos más, pero el día de hoy solo les voy a mencionar esos. Bueno, pues empecemos a hablar primero del robo. ¿En qué consiste este? Pero bueno, este consiste en el apoderamiento de bienes ajenos con la intención de lucrarse. En pocas palabras yo lo dejaría como que es cuando se toma algo que no es tuyo, sin el consentimiento de la otra persona, sin tener ninguna intención de devolverlo, vaya. En el Código Penal de Aguascalientes podemos ver que este delito se sanciona a todas las personas culpables, obviamente, de robar con 5 años de cárcel, o sea, de 5 a 10 años de cárcel, prisión y pago total de reparación de daños. Que con esto, pues, la pena que se tiene que cumplir son de 5 a 10 años, dependiendo, pues, ahora sí que cómo haya procedido todo el asunto. Y, pues, obviamente el pago de reparación de daños, pues, que todo lo que se haya robado y si hubo daños colaterales, pues, que se paguen todos esos daños y se hagan responsables de esas cosas. Bueno, seguimos con el fraude. ¿En qué consiste el fraude? Bueno, el fraude consiste principalmente en engañar a una persona o aprovecharse de que no sabe algo para obtener ganancia de esta persona y en el proceso se hace mucho daño patrimonial. ¿Qué queremos decir con esto exactamente? Bueno, pues a lo vil, como explica, pero con palabras un poco más sencillas, es cuando una persona se aprovecha de que, por ejemplo, la otra persona no tiene una información y trata de hacerla creer lo contrario para de que la otra persona sí sabe, entonces le ofrece información o lo que sea y a cambio va a recibir un bien de la otra persona, como dice de que vas a ganar o obtener una ganancia, pero vas a causar daños en el proceso. En fin, según el Código Penal de Aguascalientes, este se castigará con 4 a 10 años de prisión y son 150 a 200 días de multa y aparte el pago de daños. Pues lo mismo que el pasado y casi todos los que vamos a ver, pues se aplica una multa y hay un pago de daños, de todo el daño causado obviamente, pero ya nada más obviamente varía mucho el tiempo que estás en prisión, dependiendo de cómo procedió todo ese tema, dependiendo mucho de los abogados, dependiendo mucho de esas cosas, pero la pena general es de 4 a 10 años si cometes fraude. Entonces, continuemos con la que sigue. Hablemos del despojo. ¿Qué es el despojo? Realmente es una palabra que no usamos mucho en nuestro día a día, pero creo que es importante que todos sepamos qué es esto. Entonces, pues es como de una manera más sencilla, poniéndolo en mis propias palabras, yo diría que consiste en el robo de bienes inmuebles. O sea, pues sí, que se te quite algo tuyo, que se
Pues sí, que pero no de manera consciente, o sea, no es como cuando te despojan de una casa por no pagarla, sino es al revés, o sea, te dicen que te van a despojar porque no has pagado cuando realmente no es cierto y te quitan tus cosas. Pero bueno, el Código Penal de Aguascalientes indica que se castigarán de 1 a 2 años de prisión y de 15 a 100 días de multa, más los pagos de daños y reparaciones. Pues igual, acá baja obviamente el tiempo en prisión, los días de multa son muchos menos, pero de nuevo volvemos a pagar daños y reparación de todo eso. Y ya, pues ahora sí que vamos a continuar hablando del siguiente para terminar. Bueno, como decíamos ya para terminar los delitos patrimoniales, vamos a hablar de la extorsión. ¿Y qué es? Pues es cuando quien sin derecho a otro da o hace algo para obtener un lucro o afectar a alguien. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, que es como cuando alguien te llama y te dice de que tenemos a un familiar atrapado aquí y si no nos das tanto dinero, no lo vamos a dejar ir o lo vamos a matar. Entonces obligas a la otra persona a dar algo para obtener algo a cambio, o sea, dinero, lo que sea, generalmente es dinero, en todos los casos, no en todos los casos definitivamente, pero en muchos, pues es principalmente la razón por la que pasa este tipo de cosas. Y en el Código Penal de Aguascalientes nos indica que la persona responsable de este delito deberá pasar de 4 a 10 años dentro de prisión y de 50 a 350 días de multa. Y bueno, obviamente, pues pago de reparaciones, o sea, reparaciones y de daños. Obviamente también depende la cantidad de tiempo que tú pasas en prisión, un poco de cómo sean las cosas. Pero puse la primera, como los primeros días, años que te pide principalmente el Código Penal de Aguascalientes. Pero bueno, para dar fin a este tipo de delitos, me gustaría dar una posible solución a estos. Yo creo, personalmente, que para dar fin a este tipo de delitos, evitarlos y buscarles una posible solución, yo creo que deberían de ser un poco más exigentes con las penas de los delitos, para que las personas realmente se puedan tomar el tiempo de pensar si realmente vale la pena arriesgar tanto por un delito tan pequeño a veces. Siento que esto pues ayudaría a detener un poco los crímenes que hay. No por completo, creo que eso es prácticamente imposible, si soy honesta con ustedes, pero creo que sí debería de cambiarse un poco como lo estricto de estas leyes, porque no creo que sea lo suficientemente estricto como para que una persona diga, no voy a hacer eso, no vale la pena, o no sé, porque pues obviamente siempre va a haber alguien que esté muy mal y que piense que eso es correcto, o hay personas malas y van a hacer las cosas mal, pero creo yo que si se aumentara la pena, definitivamente las personas pues sí comenzarían a preguntarse a sí mismos si realmente vale la pena o no vale la pena. Porque en varios de los delitos mencionados, pues solamente están de 2 años a 4. Y yo creo que en lo personal no suena tan mal. O sea, definitivamente yo sé que estar en prisión no ha de ser agradable ni mucho menos. Y que obviamente las personas que cometen estos delitos pues no piensan que van a ser atrapados, no piensan que van a tener que pasar por todo este proceso legal y así, pero creo que es importante o sería importante para mí si quiero buscar una solución a la sociedad y a estos problemas o delitos que hay dentro de nuestra sociedad, aumentaría la cantidad de años y la cuota a pagar. O sea, no solo que se cubran los daños que se hizo, sino que se dé una cuota extra.
porque tú no sabes si tú cometiste un delito, tú no sabes qué tanto afectó realmente a la otra persona. También debería de haber, yo siento que una cuota más grande a pagar. Las multas deberían de ser de mucho más tiempo. Y los años en prisión siento que deberían de aumentar. Mm, o sea, obviamente dependiendo cómo fue el crimen y así, porque como repito, o sea, muchos de los crímenes mencionados anteriormente sí hay penas más grandes, o sea, sí hay penas más grandes dependiendo cómo fue todo, la situación, etcétera. Pero sí, o sea, yo la solución más viable y como más realista que vería sería eso, pues eso, o sea, aumentar el castigo para que así las personas quizás pensaran del doble cuando fueran a hacer todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos con lo que sigue. Bueno, a continuación hablaré de los delitos sexuales, pero realmente solo tomaré uno como ejemplo para no extendernos tanto como en el otro tema. Uno de los muchos delitos sexuales, pero el que vamos a hablar del día de hoy, es el exhibicionismo. ¿En qué consiste este? Pues se caracteriza por conseguir la excitación sexual a través de la exposición de genitales, generalmente hacia un extraño desprevenido. Y pues, ¿qué es esto? Generalmente son personas que salen a la calle buscando encontrarse a alguien completamente desprevenido sin esperarse ver eso, porque obviamente es muy diferente ir a una playa nudista y que tú sepas que si vas a ir a una playa nudista va a haber gente desnuda y mostrando pues genitales, etcétera. Entonces esta persona sale a la calle desnuda o semidesnuda y muestra una parte íntima a otra persona que no quería ver eso. Y principalmente ese es el delito, o sea, pues que otra persona te vea, ¿no? Porque si estás tú nada más, pues realmente, ¿qué importa? Pero el delito realmente es estar exponiéndote así ante nuestra sociedad, ya que no está bien visto en nuestra sociedad porque pues no es algo bueno. El Código Penal de Aguascalientes sanciona este delito con 7 años, bueno, de 7 a 14 años de prisión y de 300 a 700 días de multa. Y obviamente pago total de daños, si se provocaron daños, etcétera, etcétera, pues se tiene que hacer un pago de esto. Yo creo que la pena que se da para este delito está bien. Digo, no es como, yo creo que la magnitud del delito no es tanto como asesinar a alguien o así. Yo creo que sí es algo terrible y definitivamente creo que debe ser sancionado porque pues las otras personas no tienen la culpa de que estas personas tengan estas ideas o así, o sentimientos. Entonces, se me hace que de 7 a 14 años es un suficiente tiempo como para que las personas que harían eso, pues mejor se eviten de hacerlo. Pero bueno, la solución que yo le veo a esto sería que, o sea, definitivamente creo que este delito es un poco más difícil de evitar que otros, porque es una acción que nadie puede predecir. Por ejemplo, cuando van a robar, generalmente te das cuenta que van a robar, o cuando te están tratando de extorsionar, simplemente puedes darte cuenta, sabes que esto es una extorsión, esto no es real, o si es real, porque también depende mucho el caso. Pero siento que muchas veces ese tipo de cosas se pueden evitar o puedes precavirla, o sea, ser precavido. No sé, poner cámaras, poner candados para que no te roben y así. Pero en este caso, creo que es una acción que nadie va a poder predecir. Y creo que pues es comportamiento humano y pasa de la nada. Entonces, definitivamente creo que es un poquito más difícil de evitar. Pero al mismo tiempo, yo casi no he escuchado al menos de ese delito. O sea, que realmente suceda. Creo que solamente una vez he escuchado que algo así suceda en Aguascalientes. Y bueno, pues creo que para evitar este tipo de cosas, pues igual lo mismo, creo que se necesitarían subir las cuotas a pagar
para que las personas que hagan esto pues mínimo sientan como que igual y no van a poder pagar la cuota, igual y se van a salir con la suya, pero generalmente en estos casos, por lo que yo he leído, la persona que es exhibicionista la terminan atrapando porque pues está vulnerable completamente, no trae absolutamente nada encima y pues no hay manera de que escape. Sí hay, o sea, obviamente siempre hay una manera, pero pues los van a terminar atrapando, entonces que mínimo sepan que va a haber una cuota muy grande que pagar, um, para que pues lo piensen dos veces quizás, ¿sabes? Igual y pagar más cuotas, aumentar la seguridad de las calles, por si sucediera algo así, la policía pudiera reaccionar rápido. O sea, por ejemplo, no sé, sale una persona al desnudo a la calle a correr porque quiere encontrarse a alguien y que hubiera más policías en la calle e hicieran algo al respecto instantáneamente para que una persona no tenga que pasar por ese shock de ver a otra persona pues al desnudo. También creo que se podría evitar que pues sí hubiera más gente creyendo a la persona y así, pero creo que en general los delitos se podrían evitar un poco, no digo que se erradicarían completamente, pero sí creo que se podrían pues reducir muchísimo si se aumentaran los años y las cuotas que pues que hay. Pero mencionábamos en la clase de derecho que obviamente si las cuotas fueran tan largas de tiempo, todo el tiempo y todo el mundo estando ahí, pues las cárceles estarían llenísimas. La verdad es que comprendo completamente ese punto de que entre más años más gente hay y que luego muchas veces les dan libertad condicional, pero de todos modos sí creo que yo en lo personal sí haría más años para que la gente lo hiciera menos y pues por lo mismo, o sea, el efecto haría lo mismo. En vez de hacer que la gente estuviera más tiempo ahí y que hubiera más gente, yo creo que habría menos gente. Pero bueno, esa es más que nada solo mi opinión. Bueno, pues ya llegamos al final del video y para concluir quiero hacer una reflexión. Yo creo que en conclusión, creo que hablar de estos temas, de estos delitos, de la pena que tienen, de los años que van a ser de castigo, creo que es súper importante hablar de ellos. Ya que si un día te encuentras tú en la posición de que alguien atente en contra tuya o que tú cometas un crimen, pues con cualquiera de estos delitos, o sea, sería mucho más sencillo para ti y para todos en general, saber por qué estamos siendo demandados o por qué estamos demandando a otra persona. Porque pues si no tenemos la menor idea, no podemos ni hacer bien el papeleo, no podemos todo el proceso legal por el que se tiene que pasar, porque pues tristemente vivimos en una sociedad muy burócrata. Entonces todo el papeleo, toda la situación legal por la que tienes que pasar cuando haces una demanda o te demandan, creo que es súper importante que todos sepamos cómo defendernos, cómo nuestros derechos, etcétera, saber qué penas tienen estos delitos para que si al momento de que, no sé, alguien te roba algo y tú estás en la corte, tú tengas aquí, ¿sabes qué? Aquí dice que esto es un delito y la pena dice que es de tantos años y no me importa, así es, aquí lo dice y puedes buscar una manera más sencilla, obviamente, de ganar, o sea, de solucionar una problemática, de todo eso, o sea, el conocimiento es poder, dicen, y yo creo que es importante que se hable de esto. Creo que es un conocimiento primordial que todas las personas, y especialmente las personas ya legales, como dirían, o sea, que tengan 18 o más, deberían de saber, porque obviamente pues ya son más responsabilidades dentro de nuestra sociedad cuando uno ya es mayor de edad, y creo que es importante que más que nada estas personas sepan ese tipo de derechos, porque cuando es un menor de edad pues los padres se encargarán de eso, pero igual padres, niños y jóvenes,
creo que deben de saber por si algún día les toca defenderse de un lado o del otro. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y bonito día.